Bienvenidos a nuestro programa Construyendo la Verdad. Soy Benito Balán. Y Manuel de Anda, servidor suyo. Estamos en el tema la crítica al primer debate presidencial de estas elecciones del 2018. Comenzamos con nuestra propia concepción de lo que es un debate. Bueno, yo creo que sí es muy importante hablar sobre lo que es un debate, porque luego se entiende que es un debate, es como una especie de combate. Y no tiene nada que ver con eso. Estamos así como la idea de que a ver quién ganó el debate. No se trata de eso, ¿no? O sea, realmente cuando se lleva a cabo un debate es porque generalmente existen varias personas que están tratando sobre un tema y que están exponiendo sus ideas acerca de ese tema. Obviamente que es muy importante que haya varias personas, porque cuando son varias personas se enriquece mucho el tema, en el sentido de que un tema o una verdad o una realidad determinada es vista de manera diferente por cada persona. Claro. Nadie tiene la misma visión de las cosas, entonces vamos a tener diferentes ángulos, diferentes perspectivas de un mismo tema. Eso es muy importante porque finalmente se enriquece el tema, se enriquecen las ideas y todo el mundo sale ganando en un debate. Es decir, en un debate nunca debería de haber un ganador o un perdedor, sino debe de ser un enriquecimiento de todos los que están debatiendo. Y es muy importante que el público en general y que la gente en general reflexione si realmente lo que se ve en los debates de los candidatos a presidente verdaderamente es un debate desde esa perspectiva. Claro, y entonces queremos aportar desde nuestra crítica el que también pueda desarrollarse la crítica en ustedes en un sentido constructivo, ¿no? Esa es la finalidad, es decir, que a veces nos dejamos llevar solamente por nuestras filiaciones, nuestra militancia, nuestras preferencias electorales, pero no ponemos como en discernimiento cuáles de esas opiniones de nuestro candidato o de algunos candidatos que preferimos son congruentes con la realidad, son congruentes también con no solamente mi punto de vista, sino con las necesidades de más allá de mi rancho, como decía el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Que la justicia no puede ser solamente lo que le suceda al rancho de mi vecino, ¿no? Sino tengo que ver más allá de eso, ¿no? Claro. Sí. Fíjate que realmente sí es muy importante esto que acabas de tocar, en el sentido de favorecer el pensamiento crítico de las personas. Yo creo que sí es importante también hasta definir qué es crítica, porque crítica tiene muchas acepciones. Algunas son equivocadas, son erróneas, porque se toma la crítica como un juicio negativo de algo o de alguien. Y en realidad no es esa la crítica. Si nos remontamos un poco a la historia de la tradición crítica, pues desde los griegos, hace más de 2000 años, se fue por este derrotero para la construcción de conocimiento, es decir, a través de la crítica. Y también cabe decir que esa es una parte del camino, ¿no? Claro. El aprender a conocer tiene que ver también con que si nosotros tenemos o no prejuicios, y si existen prejuicios en nosotros, entonces nuestra conducta en relación a lo que estamos aprendiendo no va a ser enteramente libre, sino solamente nos vamos a guiar en aquello que
que para nosotros solamente es válido, es decir, por un criterio de valor moral, y descalificar otro criterio de valor o otro orden de nuestros juicios de valor acerca de una persona o de una situación, y entonces no nos abrimos a aprender en un conocimiento más allá de lo que decía del rancho de mi vecino, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, formalmente la corriente crítica pues la empezó Kant, ¿verdad? Y a partir de entonces se fue enriqueciendo pues esa corriente, una corriente que actualmente está muy abandonada, es decir, por muchas causas que no voy a ahondar en eso, pero uno de los puntos importantes para la construcción del conocimiento, y precisamente para poder eliminar los prejuicios, es a través del pensamiento crítico. Ahora, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? El pensamiento crítico tiene algunos elementos que son básicos. Número uno es la experiencia que vamos adquiriendo en la vida. Eso es fundamental, es uno de los elementos básicos de la crítica. Otro de los aspectos fundamentales también, y que van de la mano junto con la experiencia, es el aspecto de la lectura de textos teóricos y de investigación fáctica, de investigación en cualquier área. Entonces es muy importante el desarrollo de la crítica en la lectura también. Otro de los aspectos que son fundamentales es tener una disposición reflexiva ante lo que es la experiencia, ante lo que es la nueva información que estamos obteniendo, y obviamente dentro de la experiencia está la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué no pasamos entonces ya a aplicarlo en concreto sobre el debate que acabamos de presenciar? Me parece muy bien. Entonces, partiendo de la experiencia, yo me atrevería a hacer la primera parte de la descripción de lo que experimentalmente estuvimos viendo, ¿sí? Es decir, describir a los actores protagonistas de este debate. Claro. En primer lugar estaban 3 periodistas de medios de comunicación masiva que pues son periodistas contratados por esas empresas privadas, y que ciertamente su profesionalismo periodístico está presente, pero sin embargo tienen pues ese sello de ser empleados de esas televisoras, ¿no? Claro. En segundo lugar está los candidatos independientes. ¿Podrías tú abordar descriptivamente no solamente los nombres, sino cómo llegan ahí? Bueno, en realidad, ahondando un poco en lo que comentabas de los presentadores, que me pareció que son gente muy profesional, definitivamente de todos modos tienen el lastre que les genera el no poder ser autónomos, o sea, el depender de organizaciones de los medios de comunicación que son hegemónicos en el país. Uh-huh. Entonces eso tiene cierto sesgo, o puede tener cierto sesgo. Uh-huh. Otro aspecto importante de lo que estás ahorita comentando es en relación a los independientes. Uh-huh. Mi punto de vista muy particular es que no tienen nada de independientes los que se denominan independientes. De ellos eran 2, uno es el Bronco, no recuerdo su nombre completo, me parece que se apellida Calderón, y también está Margarita Zavala, que bueno, tiene el lastre enorme de ser pues que siempre ha vivido de la política o en la política. De hecho su esposo fue presidente del país. Entonces eso de independientes realmente es falso.
Por otro lado, desde mi punto de vista, por otro lado, ellos no deberían de estar ahí, es decir, no deberían de estar en la boleta, porque el propio INE definió con toda claridad que habían llegado ahí a través de muchas firmas apócrifas, de muchas firmas falsas. Es decir, finalmente el método que utilizaron estas dos personas para llegar a estar en la boleta, pues no es legítimo y no deberían estar ahí, no deberían de estar ni siquiera en la boleta. Esa es mi apreciación. Es Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Entonces, este señor llega como candidato independiente, siendo antiguo militante del PRI. Bien, entonces estamos hablando de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que fue candidato independiente por la gobernatura de Nuevo León, pero él viene del PRI, ¿verdad? Toda su carrera política fue en el PRI. Entonces, en la actualidad, cuando se da este proceso judicial entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, esa controversia con respecto a que es autorizado o no las firmas del Bronco, se pasa por alto no solamente toda la serie de irregularidades de firmas apócrifas o gente que no estaba ni siquiera en el padrón electoral, o que había muerto incluso, ¿no? que aparece como votante de él o como firmante de él, sino que también tiene que ver con que aún dándole audiencia al INE para que revisara firma por firma, más de 1 millón de firmas fueron descartadas, y se le dio la oportunidad que lo siguiera haciendo, pero ni aún así pudo comprobar el mínimo porcentaje que exigía el INE para que él fuera registrado. Entonces el tribunal le regala gratuitamente el porcentaje faltante, y así entonces tenemos en la boleta electoral a alguien que realmente viene bajo una controversia de ambas instituciones electorales y que no es legítimo. Sí, realmente, bueno, eso que comentas es una situación muy grave, porque afecta mucho la credibilidad en dos instituciones que son básicas, que es el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, Claro. Del Poder Judicial de la Federación. Entonces, realmente eso le quita mucha credibilidad a estas instituciones, y eso es verdaderamente, yo diría que gravísimo, en una situación como la que estamos viviendo, en donde hay una elección muy importante para el país y tenemos instituciones que ellas mismas pues se han debilitado con su actuar inadecuado, por decirlo poco. Claro. Y bueno, ya describiendo cada uno de los candidatos, o como ellos se han venido autodescribiendo, pues tenemos a José Antonio Meade, que es postulado por el Partido Revolucionario Institucional en alianza con el Verde y con el partido de Alianza, ¿verdad? Entonces, él se presenta como si fuera un candidato independiente, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención, porque él dice que no ha pertenecido al PRI, sin embargo ha pertenecido al gabinete del PRI en este gobierno de Peña Nieto, Claro. y al gabinete de Calderón y anteriormente de Fox. Entonces, durante todo este milenio él ha sido gobernante. Entonces, el que se presente como un candidato independiente me llama mucho la atención. No sé cómo lo veas tú.
Sí, bueno, opino muy parecido a ti, es decir, en el sentido de que no está hablando con la verdad, es decir, se está mostrando como un candidato independiente porque trata de deslindarse del sistema de gobierno del cual él ha formado parte y está usando pues un discurso engañoso y mentiroso, ¿verdad? Porque yo no entiendo por qué no decir la verdad, por qué no presentarse realmente como somos, ¿no? Yo espero que la ciudadanía se dé muy bien cuenta de esta situación, pero definitivamente no está siendo realista porque, como tú bien lo comentas, él ha formado parte por lo menos en los últimos 2 sexenios de los gobiernos pues que han llevado a la situación actual de un gran hartazgo, ¿no? Claro. Luego, por otro lado, está Ricardo Anaya, que él se presenta, por lo menos en la entrevista que tuvo con un periodista muy destacado, Jorge Ramos, como el candidato rebelde, ¿sí? Él es postulado por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido del Movimiento Ciudadano. Entonces, a mí también me salta la atención de dónde está esa rebeldía, porque él perteneció desde Calderón al gobierno, él fue parte del sistema de gobierno de Calderón y con Peña Nieto, él como jefe del Partido de Acción Nacional impulsó, ¿verdad? Bueno, antes de ser jefe, ¿no? Como diputado, y luego ya llega a ser jefe del partido, impulsó el Pacto por México, ¿no? En donde se hizo la alianza de PRI, PAN, PRD para las reformas estructurales. Entonces, él resulta ser también un candidato de los gobernantes, ¿no? De los partidos gobernantes. Entonces, ¿dónde está esa rebeldía? No sé cómo lo veas tú. Bueno, en realidad él se ha mostrado como alguien rebelde, pero básicamente desde mi punto de vista para mantener su poder y ser el soberano pues del Partido Acción Nacional. Pero definitivamente no es rebelde al sistema. Ahorita hay cierto distanciamiento entre el PRI y el PAN, pero yo en el fondo creo que finalmente, como sus intereses son prácticamente los mismos, que otra vez van a volverse a unir después de estas elecciones. No creo que sigan siendo pseudoenemigos, ¿verdad? En este tiempo, sino que ya una vez que pase esto, sobre todo si se mantienen en el poder, van a volverse a unir, porque es la forma en que ellos se han mantenido dentro del poder. Bueno, eso es una hipótesis, ¿verdad? No la podemos definir como una certeza total. Claro. Y que pues lo que se ha dado en el debate pues ha sido una manifestación también de disputa entre ellos, ¿no? Entre José Antonio Meade, Margarita Zavala y Ricardo Anaya, de una manera más enfática, ¿no? Claro, el Bronco también, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es algo diferente. Él como presidente de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, postulado ahora como candidato, y también del Partido del Trabajo y del Partido de Encuentro Social, él se ha manifestado como el candidato de la esperanza. ¿Cómo ves esta
postura de este candidato? Bueno, en realidad él conoce perfectamente bien el sistema político mexicano. Ha militado en los partidos, en el PRI primero, de hecho fue presidente de su partido, del PRI, en Tabasco, y posteriormente fue cambiando su postura, pues de acuerdo a las diferentes realidades que se le venían presentando. En el 88, sí, con Cuauhtémoc Cárdenas, él fue candidato a la gobernatura de Tabasco por el Frente Democrático Nacional. En el debate surgió una aseveración de parte de Ricardo Anaya de que él seguía militando en el PRI, cosa que es falsa, ¿no? O sea, para los que conocemos un poco de historia, pues no, en ese momento Andrés Manuel ya no era parte del PRI, ya era parte de la corriente democrática, ¿no? Del Frente Democrático de Cuauhtémoc. Claro, en realidad son posiciones que él ha ido tomando de acuerdo pues a, te menciono, a la realidad cambiante que ha tenido el país. La realidad está en que él sí ha representado la esperanza de millones de mexicanos, porque se ha mostrado como una persona que no está con el sistema. Digamos es que opositor. Que es un opositor, ¿verdad? Un opositor del sistema, sí, aunque no niega las reglas del sistema. Claro. Digamos, las reglas legales del sistema, ¿no? Claro. Las reglas de los acuerdos o de los pactos entre los partidos para hacer, en este caso, las reformas, pues no estuvo de acuerdo, ¿no? No participó ahí. Claro. Sí, o sea, yo considero que no es antisistema, porque él ha querido acceder al poder, y que el Movimiento de Regeneración Nacional acceda al poder por medio de las leyes establecidas, del sistema ya establecido para acceso al poder. Digamos que es un candidato opositor que no ha sido cooptado por esta parte de los pactos implícitos, de los pactos que se dan en lo oscurito, por decirlo así, entre los diferentes partidos políticos, ¿no? Él ha sido renuente, ha sido un opositor en ese sentido a manejarse de esa manera en la política, ¿no? Y me imagino que por eso pues es tan atacado, ¿no? Claro, o sea, digo, si reflexiona uno un poquito, no se necesita gran agudeza para darse cuenta que el ser atacado por todos los demás candidatos, por ejemplo... Me echaron un montón, dice en el debate, ¿no? Exacto, implica que hay atrás de eso unos intereses poderosísimos que no lo quieren dejar llegar, es decir, quieren que se mantenga el mismo sistema económico y político que nos ha llevado al momento, a la crisis actual en México. Pero sin hacer propiamente una promoción al voto a favor de él, a mí me gustaría mantenernos en esa postura crítica para revisar dentro del debate qué sí y qué no realmente se da esa oposición o esa real alternativa que él propone, si es compatible, por lo menos en este momento del debate, ¿no? Claro. Y si te parece, entramos ya a esta tercera parte de poder abordar los temas que ellos vieron, ¿no? Revisar los temas que ellos vieron, que fue el primero, el de seguridad. ¿Existe o no existen estas dos concepciones diferentes con respecto a la seguridad en el país? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo según que... el debate, ¿verdad? Según el debate y lo que se ha estado mencionando hasta ahorita y que conocemos,
precisamente esa, que como tú lo mencionas, dos concepciones diferentes de cómo poder resolver el problema de la inseguridad. Uno es seguir por el mismo camino, o sea, con algunas pequeñas diferencias o algunos matices, pero en principio es lo mismo mantener el ejército en las calles, reforzar las policías, mantener una posición de confrontación y de violencia, aumentar la inteligencia a un grado tecnológico, etcétera, ¿no? El aumentar las penas, qué sé yo, ¿no? Claro. Una política más punitiva. Más punitiva, exacto. Más punitiva y violenta. Así es. Es decir, una estrategia de guerra, ¿no? Exacto. Y yo creo que por ahí no es el camino adecuado, en el sentido pues de que si hay más violencia, se genera más violencia, o sea, en una espiral ascendente que no tiene límite. Tal vez el matiz de diferencia en estos candidatos que hemos mencionado que han estado gobernando tiene que ver con el planteamiento de Anaya, en el sentido de que no hay que irse al descabezamiento de los jefes de los cárteles, sino hacia el desmantelamiento. Tal vez esa diferencia de matiz, no ahondaron en eso, sin embargo esa diferencia de matiz nos llevaría a algo muy importante, que es la impunidad. Es decir, no es solamente un asunto de desmantelar al crimen organizado fuera del sector público, ¿no? Sino también el revisar, el vigilar y el encontrar vía fiscalización conducente a los entramados que se dan dentro de la misma administración pública con respecto al crimen organizado, dentro y fuera, ¿no? Claro. Como decía el padre Solalín, el crimen autorizado, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí creo que estaría esa diferencia de matiz que no abundó este candidato ni los demás, ¿no? Claro. Y yo creo que tiene que ver con el rompimiento de un pacto de impunidad, ¿no? Que está entre telones y que no se manifiesta públicamente, porque obviamente pues hay muchos intereses encontrados, ¿no? Lo cual no quiere decir que toda la administración pública esté en ese crimen, ¿no? Definitivamente no, pero sí por lo que se vio en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, pues evidentemente hay administración pública que está metida en eso, ¿no? Claro, o que es permisiva al crimen. Realmente aquí el doctor Buscaglia, Edgardo Buscaglia, ha hecho una mención muy clara en relación a cómo poder resolver el problema de la inseguridad y del crimen organizado. Es un experto de la ONU, que ha trabajado en innumerables países relacionado con problemas de inseguridad. Y él precisamente hace mucho hincapié en esa situación. O sea, para que el crimen organizado funcione, es que debe de haber dinero de por medio, mucho dinero de por medio. Y en ello no solamente obviamente está el crimen organizado, sino que también están las instituciones públicas. Y las empresas. Y las empresas. No todas, obviamente. Claro. Ni la mayoría. Claro, el sistema financiero, la banca, todo está inmiscuido en este tipo de situaciones. Obviamente que eso debe de definirse con claridad con un sistema de fiscalización adecuado. Claro. Pero si realmente lo único que hacemos es ir tras los delincuentes, pero sin afectar para nada el aspecto financiero que lo mantiene, pues es totalmente inútil. Y tan es inútil que llevamos los últimos 12 años en una espiral violenta, en una guerra contra el narcotráfico,
contra los delincuentes y vemos que no hay ningún resultado beneficioso para la población, sino al contrario. A mí me gustaría destacar, ¿verdad?, en la otra concepción con respecto a este aspecto de la seguridad, lo que Andrés Manuel está planteando, ¿no?, en términos de que la raíz de toda esta violencia en el país viene de la pobreza, es decir, su mirada es hacia una justicia social, o sea, la solución de fondo es una estrategia de justicia social y añade una ley de amnistía, ¿no? Esa ley de amnistía pues no la aclaró, no hubo tiempo para que lo hiciera, sin embargo destaca una concepción dispar, una concepción distinta con respecto a la estrategia de guerra que hemos venido viviendo, ¿no? Claro. Y entonces es valioso darnos cuenta de que, digamos, en términos de cómo incorporar esta justicia social en estas zonas de extrema pobreza que han sido caldos de cultivo del crimen organizado. Claro. Margarita Zavala decía, no, es que no criminalices a los pobres, ¿no? Bueno, realmente la criminalización viene en el sentido de no verlos, ¿no? Y al no ser visibles, pues obviamente los meten a la cárcel, ¿no? Y como si eso fuera la solución de todo el problema. Sin embargo, Andrés Manuel está mirando esa situación porque él ha recorrido la mayor parte del país. Claro. Y está en contacto con esos lugares vulnerables y precisamente por eso se da cuenta, claro, que no son propiamente narcotraficantes, sino sectores vulnerados que se han visto obligados, ¿verdad?, por el crimen organizado o por su propia necesidad de extrema pobreza de llegar a esa situación. Entonces, creo que el poderlos mirar es dejarlos de criminalizar, ¿no? Claro. Y en ese sentido le daría la razón a Andrés Manuel en ese sentido. Y cuando habla acerca de la ley de amnistía que está todavía por construirse, ¿no?, por lo menos así lo lanza en su propuesta, y que me parece un poco irrisorio la discusión en contra de él, en términos de que pues ya existe una ley de amnistía en el país, ya es constitucional, e incluso acaban de aprobar una en el Distrito Federal. Entonces no se trata tanto de que no veamos nada de amnistía, no, más bien hay que revisar en qué consistiría esa regulación en términos de la justicia transicional, donde está enfocado hacia la reconciliación y la paz. Claro. Y cómo Claro. Desarrollar procesos no solamente de penalización y punitivos, sino también de reconciliación, de educación, de inclusión, ¿no? Claro. Y de diferenciación también. No se trata de sacar a todos los presos de las cárceles, no se trata de amnistiar a los delincuentes, ¿no?, sino se trata más bien de cómo perfilar una estrategia de paz en el país, no de guerra. Yo lo vería de esa manera. Totalmente de acuerdo. En realidad la visión que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional, que en este caso está planteado por Andrés Manuel López Obrador, precisamente en el fondo es eso, es la pacificación del país. Es decir, es lo que realmente está tratando de realizarse. La visión es totalmente diferente a la otra visión de guerra y de violencia, o sea, que a todos nos afecta. En este sentido, esta propuesta es de pacificar al país, de que realmente haya la posibilidad de que las gentes en las comunidades vivan en paz,
Seguramente Andrés Manuel, como tú o como yo, que hemos estado llegando a lugares donde, pues, donde no hay ni agua, ni drenaje, ni luz, ni los más está la sobrevivencia esenciales, está la sobrevivencia de por medio, es decir, ver de qué vas a vivir cada día, claro. ¿verdad? Entonces el acercarse y ver esa realidad y que alguien les pueda ofrecer medios de subsistencia que sean más dignos de cómo están viviendo, pues realmente obviamente que no es porque no es porque a ellos les guste o quieran ser narcotraficantes ni criminales, sino que son formas de subsistencia que se nutren los criminales, lamentablemente. Los criminales y se nutren de esa pobreza. Entonces es muy diferente que tú dictes una política de seguridad desde un escritorio en Hacienda o en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que tú veas la realidad de lo que está ocurriendo en los poblados más pobres de la República. Nada más. Es lo que me refiero, hacerlos visibles. Claro, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo fue que Andrés Manuel López Obrador habló de la amnistía y de la pacificación del país? Precisamente cuando fue a Guerrero la última vez. Porque Guerrero es el de los lugares más violentos actualmente. Se está dando cuenta que está fallando totalmente la estrategia de enfrentar el crimen. O sea, está llevando a mucha gente, los está afectando. Okay. Entonces, creo que es todo un tema. Que es todo un tema, sí. Pasemos al tema de la corrupción, ¿no? Si te parece, en ese tema de la corrupción, ¿cuáles serían las dos concepciones que hay, si es que las hay, ¿no? Si se maneja, ellos lo manejan de esa manera, pero vamos a ver si es cierto. El tema se fue perfilando en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la austeridad republicana que mencionaba también Andrés Manuel, de los 500,000 pesos que en el Banco Mundial mencionan que hay de fuga, ¿verdad?, en la administración pública cuando se da la corrupción. 500,000 millones. 500,000 millones. Y el otro punto con respecto a la fiscalización, al fiscal independiente, ¿no? Esos fueron como los enfoques. ¿Cuál sería la diferencia entre unos y otros? Bueno, lo que yo estoy viendo es que realmente en el discurso todos hablan de combate a la corrupción. O sea, todos los que están de candidatos, todos están con la bandera anticorrupción. El problema es aquí de la credibilidad. Okay. ¿Sí? Es decir, si realmente por la historia y por sus nexos con el poder y con los sistemas de corrupción, realmente les creemos lo que están diciendo. Sí, yo creo que hay una tensión o una contradicción, ¿verdad?, entre esta autoridad moral y los dichos y hechos, ¿verdad?, de cada candidato, ¿no? Claro. O sea, ¿quién es más creíble? No es solamente en términos de quién es mi candidato, sino realmente en los antecedentes históricos, quién es más congruente entre lo que está diciendo y lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que claro, eso es un punto fundamental para la crítica, ¿no? El poder hacer compatible una cosa y la otra, ¿no? Sí. Y en ese sentido pareciera ser que la postura de Margarita, de José Antonio, de Ricardo y del Bronco está más del lado de irse a resolver
el asunto de la corrupción a través de las instituciones, que el enfoque está cargado también hacia lo punitivo, ¿verdad? En cambio el de Andrés Manuel, esa es mi observación, está más dado hacia la autoridad moral, sin descartar la parte institucional, pero poniéndole más énfasis a la autoridad moral y particularmente en su persona, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una diferencia notoria, ¿no?, dentro del debate. Claro. ¿Cómo ves tú ese aspecto de la fiscalía, por ejemplo, independiente que plantean? Claro. ¿No? Lo que pasa es que ese tema, el del combate a la corrupción y de que haya un fiscal que sirva, realmente difícilmente alguien no puede estar de acuerdo en eso, por lo menos en el discurso. Claro. Sería darse un balazo en el pie, claro, estar en contra de eso, ¿no? Entonces, por un lado está la credibilidad de los que lo plantean, número uno. Número dos, yo creo que definitivamente, por eso es muy importante que realmente los debates lleguen al objetivo de lo que es un debate. Es decir, porque si tú analizas independientemente de las personas, las ideas que se estuvieron planteando, muchas de ellas son complementarias. Exacto. Es decir, no asumir una sola posición, sino complementarla, porque no podemos hablar de pacificación, por ejemplo, si no hablamos también de justicia. Claro, y necesitamos tener una postura de observadores, no de porristas, porque entonces claro, no podemos alcanzar a integrar esos diferentes elementos, ¿no? Claro, entonces es fundamental. Y esto de lo último que mencionabas del fiscal, bueno, tenemos mucho tiempo dentro de este gobierno que no tenemos un fiscal asignado ni un fiscal que sirva. Es decir, eso ha sido parte de lo que se ha llamado el pacto de impunidad, ¿verdad? Aquí es muy importante que realmente sí haya una fiscalía que sirva y que sea totalmente independiente de todos los poderes, y que verdaderamente ahí estuviera personas que fueran íntegras, totalmente honestas, totalmente honradas, y pensando siempre en el beneficio de la República y de la nación, y obviamente de los ciudadanos. Sí, yo creo que la diferencia está en ese sentido entre quien tiene más autoridad moral y para llevar a cabo ese procedimiento institucionalmente, ¿no? Claro. La diferencia del procedimiento de regulación de esto, claro, pues podríamos de alguna forma ponernos de acuerdo, pero ¿quién toma la iniciativa en cuanto a credibilidad, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel dice, pues yo propondría una terna que sería elegida dentro del Congreso, ¿no? José Antonio Meade, aunque no lo menciono en este momento o en el debate, la postura es del PRI, de que se nombre por el presidente, ¿verdad? Y el Congreso también lo avale, ¿no? Y en el caso de Anaya y del Bronco están planteando que sea por la sociedad civil. Nada más que ahí tendríamos que ponernos de acuerdo qué sociedad civil y cuál es el procedimiento regulatorio, legal, para que realmente esa sociedad civil claro, sea legítima, ¿no? Claro. Es como la necesidad de revisar que estuviera representada sectorialmente, porque lamentablemente luego la sociedad civil no es solamente el conjunto de los ciudadanos, sino quien lo puede acreditar ante los medios y tiene el poder de prestigiarse como sociedad civil. Entonces pues eso es de unos cuantos, ¿no? No es el conjunto de la sociedad civil.
Entonces sí se requeriría como un procedimiento también, ahora sí que de democracia participativa, donde hubieran diferentes representantes por sectores, no por dinero, no por capacidad de promoción, sino por sectores sociales que pudieran determinar entre ellos diferentes candidatos para que el Congreso lo avalara, ¿no? Sí, es muy importante el método de elección y que realmente el método cuide, pero escrupulosamente, la limpieza y la legitimidad y obviamente la personalidad de quien ocupe ese puesto tan importante que es el de un fiscal que sirva. Claro, claro. Y luego finalmente en el tema de democracia, grupos vulnerables, se abordó más el aspecto de la revocación del mandato, como que se fue dando ese énfasis. En ese sentido, me gustaría que lo abordaras. Primero tú. Ajá. Bueno, aquí hay diferentes puntos de vista, pero yo pienso que es bueno el que haya la posibilidad de revocación de un mandato cuando esa persona que está asumiendo el mandato no está cumpliendo a la sociedad que lo puso en ese puesto. Vamos, es lo que ocurriría en cualquier empleo, ¿no? O sea, si no estás cumpliendo, pues te tienes que ir, ¿no? Claro. Tiene que cuidarse mucho, por eso es muy importante todo lo que dijeron los diferentes candidatos. Es decir, también debe de cuidarse mucho el aspecto de la gobernabilidad. Es decir, en ese supuesto de que se diera la revocación de mandato, que se aceptara, etcétera, y que ocurriera en determinado momento, tiene que cuidarse mucho cuáles serían los mecanismos para garantizar al país, a la nación, la gobernabilidad. Es decir, todo eso tendría que estar perfectamente definido, ¿verdad? Hay otras posiciones que dicen, no, esa es una cosa que está totalmente fuera de contexto. Pues es que... Bueno, lo dijo Mitt. Sí, lo que pasa es que quieren quedarse con el poder, o sea, algunos grupos quieren mantener el poder y mientras más largo, si fuera de 12 años, pues mejor, ¿no? Pues al fin tienen al Congreso y todos los poderes de su lado. Entonces, pues obviamente que no les interesa aquella revocación de mandato. Entonces, la revocación de mandato es una figura legal para que el ciudadano pueda decir, bueno, vas muy bien, vamos muy bien, estamos progresando mucho contigo, realmente nos sentimos bien, hay prosperidad, pues adelante, ¿no? Y al contrario, si vemos que está viendo como lo que ha ocurrido en este sexenio, pues digo, a mitad del sexenio o antes, ¿cuántas veces no veíamos en las redes sociales pues que Peña Nieto ya se fuera a su casa? Claro. Eso lo decían en las redes sociales, a la mitad del mandato. Y en las manifestaciones, ¿no? En las manifestaciones. Justamente entonces, la ley de amnistía fue para liberar a los presos de esas manifestaciones. Exactamente, esas manifestaciones en las cuales se hacía mención de eso, pues los mandaron a la cárcel, ¿verdad? Claro. En la Ciudad de México, y ahorita hay una ley de amnistía para sacar a todos esos presos, pues que son presos políticos de la cárcel, y precisamente en ese caso la amnistía es para evitar el abuso de poder de los gobiernos represivos o represores. Y igualmente el quitar el fuero que tienen los funcionarios públicos, comenzando con el presidente, que lo acaban de votar a favor los diputados por unanimidad, ¿no? Sí. O sea, una propuesta inicialmente lanzada por López Obrador y que luego fue siendo asumida por todos los demás partidos, ¿no? A mí me llama la atención eso, ¿no? Como
en este momento no es por López Obrador, es por la necesidad que tiene, yo creo, de prestigiarse y de ganar la credibilidad cada uno de los candidatos con el apoyo de los diputados en ese perfil, ¿no? El mismo Omid ha mencionado que él va a ser el primer presidente, si llega, que ya no tenga fuero, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención ese camino que se está dando, ¿verdad? Que se pone en la camiseta de un movimiento anterior al debate, ¿verdad? Igualmente con respecto al referéndum, ¿no? Que Anaya ya está a favor del referéndum, aunque está en desacuerdo con la consulta a mano alzada en la Alameda o en el Zócalo, ¿verdad? Por parte de López Obrador. Pero pues él no lo planteó de esa manera, ¿no? Es algo que está indefinido. Obviamente, a mí me parece que aquí la diferencia está una vez más en la autoridad moral y también en términos de si vamos o no vamos a incluir en nuestro modelo de democracia no solamente la democracia representativa, sino también la democracia participativa. Creo que eso todavía no termina de ser aceptado por el sistema político mexicano. No, claro. Porque lo que es la revocación del mandato está ligado a la consulta popular. Sí, mientras menos participe el pueblo, mejor para el poder. Claro. Y a la iniciativa popular, ¿no? Que era planteado desde Cuauhtémoc Cárdenas hace 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se está perfilando en términos de cambios, independientemente de los partidos, pero sí es necesario aclarar en estos momentos cuál es el historial, cuál es la congruencia de cada uno de los candidatos y que se los dejamos a nuestro auditorio, ¿verdad? Y los que están viendo el video, ¿verdad? Para que ellos determinen cuál sería el candidato más idóneo que va a contar con su voto, ¿no? Claro. Yo voy a hacer una última intervención y ya terminamos, a reserva pues de lo que tú comentes después. Esto del fuero constitucional, sí es importante hacer mención cómo se dio. Inicialmente el fuero de la gente que estaba en el gobierno, de los diputados y de los senadores, se dio precisamente por el abuso de poder de Huerta, ¿verdad? Del dictador, ¿no? Del dictador Huerta. Entonces, era para defender a los diputados y senadores y a la gente que tenía los puestos políticos del propio presidente, cuando el presidente era un dictador militar. Era un dictador, un militar y había que cuidarse hasta de él. Y aún así se los llevó a ejecutar a varios, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, ese es el origen del fuero. Obviamente que ahorita ya es totalmente anacrónico y se ha desvirtuado para qué se usa el fuero, para qué debemos de tener el fuero. Ahorita no tendría ningún sentido de ser del fuero porque ya vivimos en otro momento del país, ya tenemos instituciones diferentes y porque ese fuero, la verdad es que se ha mal utilizado durante mucho tiempo. Y la verdad es que cualquiera que asume una posición de poder político no es o no debería ser más que un ciudadano más. Y eso desde el presidente. Entonces, obviamente que estamos totalmente de acuerdo con la posición de que se acabe con el fuero. Por otro lado, ya nada más, sí vale la pena que revisen el público en general, que revisen lo que es verificado 2018, porque ahí ahorita vienen las campañas o verificado.mx, ¿verdad? Que también es lo mismo, pues, ¿no? Ajá. Verificado.mx, que es la forma de entrar, y la página se llama Verificado 2018, donde pueden encontrar, ahorita que vienen las campañas durísimas, sucias, de mentiras, de miedo,
Ahí pueden verificar si la información que están recibiendo es adecuada. Y divulgarlo, ¿no? Y divulgarlo. Y además, algo muy interesante es que hicieron un análisis en Verificado 2018. De algunas de los dichos y hechos, ¿verdad? De los candidatos, y resulta que... Del debate. Sí, resulta que muy interesante verlos, revisarlos, darnos cuenta qué de lo dicho realmente por uno y otro es verdadero y es falso. A veces, bueno, las medias verdades que ahora estamos llamando internacionalmente como fake news, ¿verdad? Que viene de la llamada posverdad de este señor Trump, ¿verdad? De que había que inventar una verdad que no era favorable a sus intereses. Ajá. Pero que siempre ha existido, ¿no? O sea, tú repites una mentira 1.000.000 de veces y se convertirá en una verdad, decían claro. La propaganda nazi, ¿no? Claro. Y eso, y mucho más anterior a eso, ¿no? Desde la época de Nerón, etcétera, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de lo difícil a veces que es el discernir si realmente esa media verdad es cierta, ¿no? Y no se basen solamente en lo dicho por nosotros, sino en lo investigado por ustedes y en la formación de su propio criterio, porque es ahí donde nosotros estamos apostando, que los ciudadanos lleguemos a tener una verdadera conciencia autónoma, ¿sí? Independientemente de que trabajemos donde trabajemos, independientemente de nuestra militancia o no militancia, que podamos tener esa criticidad, porque eso nos va a permitir descubrir nuestro propio poder ciudadano, ¿no? Y yo creo que esta es la mejor forma de evitar el fraude electoral. La mejor forma es que tú no sigas repitiendo una media verdad que no has confirmado. Trata de ser lo más veraz posible. Yo sé que tenemos nuestras limitaciones, pero ahora hemos avanzado y tenemos instituciones como el de la transparencia, que no en todo es transparente, pero por lo menos se ha visto obligado las diferentes secretarías a publicar sus datos. Entonces uno puede verificar a través del internet qué dato oficial es cierto y cuál no lo es. Claro, nada más para aclarar, pero las medias verdades son mentiras. Claro, pero es la dificultad que tenemos, ¿verdad? Sí. Si no verificamos, si no investigamos, Ajá. y aún haciéndolo de esta manera, encontramos que no todo está comprobado, que llegamos hasta cierto límite en la investigación. Lo afirmamos a veces de manera automática. ¿Por qué? Porque esas son nuestras creencias, así lo creemos, ¿no? Pero pues depende si esa creencia realmente es creíble para los demás o no lo es, ¿no? Y la credibilidad aumenta conforme uno es más autocrítico. Mientras uno realmente es más riguroso en el manejo de la información, y más cuando estamos intentando comunicarnos a través de la red, como es nuestro programa de Construyendo la Verdad, pues obviamente va uno avanzando hacia ir eliminando esas medias verdades, ¿no? Claro. Sí. Muy bien, me parece muy interesante. Yo creo que no queda más que despedirnos de nuestro público y gracias por vernos. Se los agradezco igualmente. Soy Benito Ana. Manuel de Anda. Mucho gusto.